tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a domingo 6 de agosto y este domingo coincide con la fiesta de la Transfiguración del Señor y sería domingo 18º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura tomada del profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 96. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas, hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, este 6 de agosto es el día de la transfiguración del Señor, fiesta en la iglesia. Y es un día para pensar y meditar mucho acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Precisamente en el camino hacia Jerusalén, o sea, en el camino hacia la cruz, hacia padecer, Jesús realiza este acontecimiento, se da este acontecimiento y se va a este monte con estos 3 discípulos, 3 apóstoles de su máxima confianza, Pedro, Santiago y Juan. Muchos han especulado acerca de por qué siempre ellos 3. Algunos piensan que tal vez eran porque eran los más fuertes o los más prestos a aprender. Lo cierto es que ellos ocupaban un puesto especial en cuanto a la confianza que Jesús les tenía para mostrarles este tipo de cosas. Y es allí, en aquel monte alto, que no se sabe exactamente si era el monte Tabor. Algunos hablan del monte Hermón, pero en definitiva no se sabe con exactitud, según los estudiosos, si fueron esos montes o pudo haber sido otro. Lo importante es que sucedió en una altura y solo ellos 3 estaban de testigos. ¿Por qué hizo Jesús tal cosa? Recordemos, iba camino a entregar su vida y era necesario que Jesús mostrara su otra naturaleza delante de estos 3 testigos cualificados para que al momento de que vieran su fragilidad humana, su debilidad, su cuerpo clavado en cruz vuelto nada, ellos recordaran quién era aquel que colgaba de la cruz, este mismo que ahora en el monte estaban viendo totalmente transformado. De hecho, el verbo que utilizan en el original griego es metamorfo, o sea, cambiar totalmente de forma. Es el verbo que normalmente uno usa cuando va a hablar de la transformación de las mariposas, ¿no? Metamorfosis. Cambió de forma, unos vestidos resplandecientes, totalmente blancos, su rostro cambia, es como si no fuera él, pero era él. ¿Y por qué pasa esto? Recordemos también lo que pasó con Moisés cuando estaba hablando con Dios en el monte Sinaí. Cuando él bajaba, su rostro estaba resplandeciente porque estaba hablando cara a cara con Dios. Y es que esto es lógico pensarlo, de que cuando se está hablando con aquel que es el origen de todo, el creador del universo, luz de luz, pues también la persona se contagie de esa luz. Y cada vez que hablamos de los santos, hablamos de personas luminosas. Y esto tiene mucho sentido. Esta experiencia de estos 3 apóstoles les marcó para toda su vida. Además, recuerden que Jesús no estuvo solo, precisamente se transfigura y es acompañado por 2 personajes del Antiguo Testamento que se pensaban muertos, pero que ahora resulta que están allí vivos y hablando con Jesús. Imaginémonos a Jesús en el centro y uno a cada lado, ¿no? Moisés y Elías, dice aquí en el texto. Entonces ahí se transfiguró en su presencia y su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿De qué conversaban? Pues según otros textos hablaban de lo que le iba a pasar a Jesús, de su destino inminente, de su muerte en la cruz, de su padecimiento. Pero también recordemos
¿Qué significa Moisés y Elías en aquel contexto? Moisés representaba lo escrito, la ley, lo que Dios dio en el Sinaí, el orden para su pueblo. Y Elías representaba el profetismo, la parte carismática, si se quiere, ¿no? Las palabras inspiradas. Y estos dos personajes aparecen allí, vivos, hablando con Jesús, como que Jesús es el centro, y porque Jesús es el centro, ellos están allí dándole testimonio y testificando delante de los testigos de estos apóstoles quién es Jesús. Jesús es el centro. Algunos especialistas en esto, en Sagrada Escritura, dicen que la razón por la cual Pedro se inspira tanto y se emociona y dice hagamos 3 chozas o 3 tiendas, es porque tal vez él pensó que se había adelantado o había llegado a aquella era que se había profetizado sobre la fiesta de los tabernáculos, donde se hacían chozas y cada uno tenía que invocar o invitar a pasar a algún personaje famoso del Antiguo Testamento, y él pensó que ese momento ya había llegado. Y por eso dijo, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, una y otra para Elías. Pero sea como fuere, si es que fue de ese momento, obviamente, pues eso no prosperó, porque inmediatamente se oye la voz, que es muy importante aquí, lo de la voz, y sobre la cual Pedro hace luego mención en su segunda carta que leímos como segunda lectura, porque Jesús dijo, no digan nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y ahora es que él puede decir lo que pasó cuando hizo alusión a lo que escuchó. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y nosotros, dice Pedro, escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Estas palabras debieron retumbarle a Pedro siempre, a Santiago también y a Juan, por supuesto. Él es el Hijo, el muy amado. A nosotros también deberían retumbarnos estas palabras en nuestros oídos todos los días. Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, así como es el Hijo del Hombre de la visión de Daniel de la primera lectura. Él es a quien tenemos que escuchar. Preguntémonos, ¿a cuántas voces estoy escuchando yo por estos días? Tengamos mucho cuidado a quién le estamos escuchando, porque se oyen tantas cosas, pero en definitiva, al único que realmente tenemos que escuchar con oídos atentos es a Jesucristo en su iglesia. Y cuidado con a quién le estás prestando tu atención. No puedes tener 2, 3 o 4 maestros. Nuestro único maestro es Jesús y su voz autorizada en la iglesia, obviamente. Pero tengamos muy presente esto. Dios se complace en su Hijo y se complace en lo que Él va a realizar, su sacrificio en la cruz. Y una vez que termina todo esto, que debió haber sido por muy largo tiempo, y los discípulos caen rostro en tierra como lo hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló, caen, se postran rostro en tierra llenos de temor, como dice el libro del Éxodo. Jesús los levanta. Me parece un gesto muy bonito de parte de Jesús, porque los toca como si estuvieran dormidos. Los toca y le dice, levántense, no teman. Y alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y todo vuelve a la normalidad. Nosotros necesitamos a veces tener este tipo de experiencias fuertes para poder entrar en razón y animarnos a seguir nuestro camino hacia las cruces que tenemos que atravesar en la vida. Pero necesitamos de estos momentos de encuentro con Jesús transfigurado en la oración para poder tener fuerzas y seguir adelante hacia la cruz que muchas veces tenemos frente a nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.